Bueno, continúo leyendo el libro, este libro maravilloso que leyó mi padre y que leí yo también, que ya les dije, en 1900. Uy, acá está, se me rompió la hojita de la librería Shet. Ahí está, 1914. 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Ya, habíamos quedado la Asamblea Legislativa y la caída de la dignidad real. La Asamblea Legislativa, elegida en virtud de la Constitución de 1791 y cuyo mandato legal era de 2 años, estuvo constituida menos de un año, o sea, desde el 1 de octubre de 1791 al 20 de septiembre de 1792. Su historia fue marcada por dos hechos esenciales: la declaración de guerra al Austria, al Imperio Austríaco, el 20 de abril de 1792, punto de partida de una guerra que, habiendo resultado europea, debía prolongarse durante 10 años, desde 1792 a 1802, Napoleón incluido. La caída de la dignidad real, provocada por la insurrección parisiense del 10 de abril de 1792. Apenas establecida la monarquía constitucional, desapareció para ser sustituida por la República Democrática. Antes de separarse, los constituyentes habían decidido que ninguno podía formar parte de la legislativa. Los diputados de la nueva asamblea eran, pues, casi todos hombres nuevos, poco conocidos y menos experimentados. Los diputados eran casi unánimemente realistas, pero los unos querían que todos se atuviese a la aplicación estricta de la Constitución. Estos tomaban asiento a la derecha y pertenecían al club de los fuldenses. Otros desconfiaban del rey y, de tendencias republicanas, querían reducir aún más todavía el poder real. Estos diputados se sentaban a la izquierda y pertenecían al club de los jacobinos. Entre ellos se distinguía el grupo de jóvenes diputados de la Gironda. El mejor orador de la legislativa, Vergniaud, pertenecía a este grupo. Fuera de la asamblea, los partidos se volvían a reunir en clubs, sociedades políticas que se habían formado en el tiempo de la Constituyente. En 1791 eran tres, que habían tomado sus nombres de los conventos abandonados, donde celebraban sus sesiones. Los jacobinos, de un convento que se llamaba los jacobinos; los fuldenses o bernardos, de Bernardo de Claraval, los fuldenses, que eran los más moderados, y los franciscanos, que eran los más exaltados. El Club de los Jacobinos era el primero que se había creado en 1789 y seguía siendo el más importante. El orador más escuchado de la sociedad era entonces Robespierre, antiguo diputado del estado llano de Arras. Los jacobinos eran una potencia en el reino, porque en toda la Francia se habían formado sociedades análogas afiliadas a la Sociedad de París. Los jacobinos tuvieron de esta manera, en la mayor parte de los departamentos, agentes voluntarios que recibían la palabra de orden y como el santo y seña de París. Después de la huida a Varennes, habiendo pedido una parte de los jacobinos no la abolición de la autoridad real, sino la destitución de Luis XVI, los más moderados del club se separaron y formaron la nueva sociedad de los fuldenses. O sea, los fuldenses venían de los jacobinos, eran más moderados, no querían que Luis XVI fuera separado del cargo y acusado.
El Club de los Franciscanos, creado por el abogado Danton, tenía un carácter más popular. Se componía de un gran número de tenderos obreros de las afueras parisienses. Mientras que los jacobinos eran todavía monárquicos, los franciscanos eran francamente republicanos. Por ellos fue por quienes se organizó la manifestación del Campo de Marte del 17 de julio de 1791. Ahí está el último retrato de María Antonieta. Los emigrados. Cuando la Asamblea Legislativa empezó sus trabajos, la situación estaba completamente trastornada. En el oeste, en la Vendée, sobre todo, los campesinos excitados por el clero refractario habían empezado una guerra religiosa. En París, el rey y la reina conspiraban secretamente contra la Constitución y negociaban con los soberanos extranjeros. Fuera, los emigrados, los que eran gente partidaria del rey que emigraron hacia afuera, hacia los países vecinos. Se armaban y se esforzaban en provocar una intervención militar de Austria y de Prusia. Los emigrados eran los franceses, en su mayor parte nobles, que habían abandonado el reino antes de someterse a las nuevas leyes. El ejemplo había sido dado por los príncipes de la sangre, el conde de Artois y el conde de la Provence, hermanos del rey. Los emigrados organizaron un verdadero gobierno y un ejército en Clovenza, sobre el Rin. A fines de 1791, los caminos que conducían a Alemania estaban llenos de emigrantes. Se hace la cuenta, escribía un diplomático, que más de 20.000 hombres en armas rodeaban a los príncipes franceses emigrados. Los emigrados se jactaban de que irían bien pronto a restablecer al rey en su antiguo poder, con el apoyo del emperador de Austria y del rey de Prusia. En el mes de agosto de 1791 habían obtenido de ambos soberanos reunidos en Pillnitz una declaración relativa a los asuntos de Francia. El emperador y el rey de Prusia, el emperador de Austria y el rey de Prusia, prometían obrar en favor de Luis XVI, pero a condición de que todos los soberanos de Europa estuviesen dispuestos a obrar con ellos. Por esta restricción de todos los soberanos, la declaración de Pillnitz quedaba reducida a nada. Pero los aristócratas, pensando intimar a Francia, presentaron la declaración como el prefacio de una próxima intervención. Con estos manejos no consiguieron más que hacer al rey más sospechoso, excitar contra ellos, contra la pareja real, las cóleras más violentas y exaltar el sentimiento revolucionario. Los girondinos y la mayor parte de los jacobinos deseaban la guerra. En ella veían un medio de asegurar el triunfo definitivo de la revolución y de repartir por toda Europa las ideas de la libertad y de la igualdad. Austria era la enemiga designada, porque sostenía a los príncipes alemanes que favorecían en su territorio la reunión de los emigrados en el Sacro Imperio Romano Germánico. En marzo de 1792, los girondinos forzaron a Luis XVI a tomar un ministerio compuesto de sus amigos. El 20 de abril del mismo año, 1792, el ministerio girondino hacía votar por la Asamblea la guerra a la Austria. Votaron la guerra a Austria. Se declaró la guerra a Austria. El ejército francés sufrió primero varios descalabros. Estaba desorganizado por la emigración de los oficiales y además el rey y la reina informaban secretamente a los austríacos de los movimientos y el número de los efectivos. Por otra parte,
Los trastornos religiosos se agravaban en el oeste y seguía la insurrección en el sector de la Vendée. La asamblea tomó entonces medidas enérgicas. Decretó que todos los curas refractarios serían deportados. Ordenó la formación en París de un ejército de 20.000 federados o guardias nacionales voluntarios. El rey no quiso sancionar los decretos, no los firmó, y el 12 de junio hizo dimisionar al ministerio girondino. Para intimar al rey, los jacobinos organizaron una gran manifestación popular el 20 de junio de 1792. 2 columnas, fuertes cada una de varios miles de personas, hombres armados de picas y cubiertos con gorros frigios, mujeres vestidas de día de fiesta y niños llevando ramos de flores, se presentaron en la sala de sesiones de la asamblea. Después de haber entregado en ella una petición, los manifestantes forzaron las puertas de las Tullerías, penetraron hasta las habitaciones del rey y desfilaron delante de él, reclamando la sanción y la llamada de los ministros patriotas. O sea, que firmara los decretos, firmara la declaración de guerra y que volvieran los ministros patriotas. Señor, dijo al rey el carnicero, Legendre, uno de los jefes, sois un pérfido. Nos habéis engañado siempre y nos engañáis todavía. Pero tened cuidado, porque la medida está llena. Aquí está el gorro frigio y las picas de los revolucionarios, con la escarapela tricolor, que después se imitó en Argentina. El escudo tiene ese gorro frigio. El rey permaneció impasible en el hueco de una ventana. Por casualidad su voluntad no se doblegó y mantuvo el veto opuesto a los decretos. Dijo, yo no voy a firmar estos decretos. Mantuvo el veto. Y vino el 10 de agosto de 1792. Los peligros se agravaron aún todavía más a fines de julio. Prusia se había unido a Austria y un fuerte ejército prusiano se aproximaba a la frontera. La asamblea proclamó la patria en peligro y ordenó una leva general de voluntarios. El 28 de julio se conoció en París el manifiesto del duque de Brunswick, generalísimo de los ejércitos prusianos, que declaraba que todo francés que se atreviera a oponerse a los invasores sería castigado como rebelde al rey, y que si el rey era ultrajado de nuevo en las Tullerías, París sería entregado a una ejecución militar y a una subversión total. El manifiesto del duque de Brunswick llenó de indignación al pueblo revolucionario de París, probando de una manera evidente la complicidad del rey con los enemigos. Los patriotas decidieron, pues, derribar el trono. En la noche del 9 al 10 de agosto instalaron en el ayuntamiento una comuna insurreccional, verdadero gobierno provisional, cuyo personaje más activo fue Danton. Por su orden empezó a tocarse a rebato a todas las torres, en todas las torres de la ciudad. Por la mañana los republicanos se posesionaban en las Tullerías. El rey y la familia real se escaparon del palacio y fueron a pedir asilo a la asamblea. La asamblea era como el organismo moderado. Es decir, se habían disparado los revolucionarios, los republicanos revolucionarios se habían disparado. La asamblea no controlaba al populacho, no al pueblo completo, al populacho revolucionario. Casi inmediatamente empezaba el combate entre los insurrectos y los defensores del palacio. Unos 2.500 hombres, de los cuales 1.200 eran guardias suizos.
Estos últimos fueron los que sostuvieron todo el esfuerzo de la lucha, los guardias suizos, que Luis XVI ensayó vanamente impedir, enviando a los suizos desde las primeras descargas la orden de cesar el fuego. El corazón bonachón de Luis XVI evitó un derramamiento de sangre y mandó parar el fuego. En una hora las tullerías fueron forzadas. Todo fue allí saqueado. La asamblea fue obligada a ratificar la victoria del pueblo y decretó la suspensión del rey. La asamblea, que era del rey, era realista, era moderada y que estaba bajo la constitución que se había aprobado, que era realista, ellos, ante la presión del populacho, decidieron la suspensión del rey. Una nueva asamblea llamada Convención, aquí comienza la convención, la nueva asamblea se llamó Convención, elegida por todos los ciudadanos sin excepción, acordaría definitivamente sobre la suerte del monarca. Provisionalmente, la asamblea nombró un consejo ejecutivo encargado del gobierno. El primer personaje que se designó fue Danton. O sea, Danton era el ultra. Como resultado, en medio de la agitación, permiso, como resultado, en medio de la agitación que siguió al 10 de agosto, los poderes regulares, o sea, la Asamblea y el Consejo, tuvieron que componer con el poder insurreccional la Comuna de París. Con el apoyo de los clubs, esta ejerció una verdadera dictadura e hizo meter en las prisiones a millares de sospechosos. Sospechosos de ser partidarios del rey. El desorden de los poderes públicos y el enloquecimiento provocado por las noticias de la guerra y la aproximación de los prusianos determinaron entonces deplorables excesos y horribles degüellos en las prisiones. Hay que entender aquí que se estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. La convención establecieron en las fábricas, se fabricaban 1000 fusiles por día y se fabricaron 5000 cañones en la nada, 5000 cañones en las fundiciones del pueblo, el pueblo revolucionario de París, y 1000 fusiles por día. Se ordenó una leva general, se reclutó a todo el mundo, las mujeres costuraban y hacían uniformes, los artesanos hacían también uniformes y otros, los panaderos, trabajaban día y noche produciendo pan para enviar. Los hombres casados formaban la parte logística y los solteros, los jóvenes solteros, estaban formaban los destacamentos, y los destacamentos estaban fervorosamente defendiéndose de un ataque que era de España, de Holanda, Bélgica, de distintos príncipes alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico, de Prusia, de Inglaterra, de distintos estados, de pequeños estados italianos y del Imperio Austríaco. O sea, toda Europa en contra. Incluso después llegaron los rusos también. Entonces, era una guerra a muerte. El 2 de septiembre se supo en París del bloqueo de Verdun, la última plaza fuerte que defendía la capital y de la que se sabía no podría resistir más de 2 días. La comuna hizo tocar a rebato y a tirar el cañonazo de alarma. Un periodista rencoroso y sanguinario, Marat, no cesaba de excitar al pueblo para que degollase a los traidores antes de marchar contra el enemigo. Excitación que desgraciadamente fue oída. Durante 4 días y 4 noches, desde el 6 de septiembre, Fuerzas Armadas
llevaron a cabo metódicamente la odiosa tarea en todas las prisiones donde estaban encerrados los realistas sospechosos, tarea que dio por resultado varias miles de víctimas, entre ellas sacerdotes, monjas, religiosos y nobles. La asamblea había condenado los degüellos sin poderlos impedir, pero los girondinos y sus amigos infamaron a los septembrinos, le llamaron así, los septembrinos, como aquí en Chile llamamos octubristas, los septembrinos, y se separaron de los jacobinos poco después de aquellas matanzas. El 20 de septiembre, la legislativa dejaba el puesto a la convención. Comenzaba el período de la convención. El mismo día, el ejército de Dumouriez contenía a los prusianos en Valmy y se salvaba a la Francia. En Valmy llegaron los prusianos, el ejército prusiano, estaba Dumouriez al mando de eso, pero había un importante prusiano que había huido de Prusia porque era revolucionario y fue galopando con la bandera tricolor, galopando, recorriendo todas las posiciones defensivas de trincheras que eran milicianos desorganizados, milicianos con pura moral pero sin organización, con muy pocos oficiales, y estaban allí para enfrentarse al mejor ejército de Europa, que era el ejército prusiano, que avanzaba regularmente, como en un desfile, en una parada, avanzando sobre este nido de milicianos, estas trincheras, y el galopando, gritando ¡viva la nación! No gritaba ¡viva la revolución!, sino que gritaba ¡viva la nación! Como Stalin cuando fue invadida por Hitler, en vez de decir ¡viva la revolución!, dijo ¡viva la sagrada Rusia! ¡Viva la nación! Y se salvaba Francia en Valmy, porque los prusianos fueron derrotados y huyeron. La Convención Nacional permaneció constituida durante 3 años, o sea, desde el 21 de septiembre de 1792 hasta el 26 de octubre de 1795. Ella abolió inmediatamente la dignidad real y estableció la República, pero bien pronto se encontró enfrente de las peores dificultades, como la anarquía, la guerra civil y la guerra con toda Europa. Y para triunfar de todo esto, tuvo que organizar un régimen de dictadura, el gobierno revolucionario. De aquí saca la idea Marx de la dictadura del proletariado. Las pasiones y rivalidades de partido arrastraron a los revolucionarios a terribles excesos. Esto es lo que se llamó el terror, que duró hasta la caída de Robespierre, el 27 de julio de 1794, llamado el 9 Termidor, porque ellos cambiaron los nombres de los meses, cambiaron todo. Por tanto, la convención salvó a la República y a la Francia y llevó a cabo en plena crisis una obra admirable de reorganización. La convención, formada por 750 diputados, había sido elegida por sufragio universal, pero la mayor parte de los electores no votaron, y los jacobinos, solos organizados, fueron casi por todas partes los dueños de las elecciones. Aquí, lo mismo que los bolcheviques después, estas minorías organizadas toman el poder. De aquí que la convención tuviese tendencias mucho más democráticas que la legislativa, democrática en sentido revolucionario. Pero apenas se reunió la convención cuando empezó la furiosa lucha de los partidos, que era el mal que debía perecer la República. Dos grupos se disputaban la preponderancia en la asamblea y el gobierno: los girondinos, que componían entonces la derecha, y los montañeses, que componían la izquierda, miembros de los jacobinos y los franciscanos.
Ahí está Danton. Este es Danton. Era feo también. Buen orador y feo, igual que Mirbeau. El centro se componía de la masa de diputados, gente indecisa, dispuestos a ceder a la influencia de los más enérgicos. Y era lo que se llamaba la llanura o pantano. El centro era la llanura o pantano. Esto se repitió, por ejemplo, en el primer Congreso Nacional en Chile. Lo mismo, en Río de la Plata, en todas partes. Este es un fenómeno político de aquella época que era generalizado. Los girondinos y montañeses eran republicanos y demócratas, pero los girondinos, en su mayor parte diputados de los departamentos, desconfiaban de París y no querían ya más dictadura de la comuna. Tenían el cuidado de la legalidad y el respeto de las formas legales. Antes la muerte que el crimen, decían. Por el contrario, los montañeses, apoyados por la comuna y los clubs, aceptaban la dictadura parisiense y la juzgaban necesaria. Para ellos, la salvación pública era, ante todo, la primera prioridad. Aunque fuéramos infamados, respondía Danton, salvaremos la libertad. Los tres principales personajes de la montaña eran Danton, Marat y Robespierre. Solo Danton, buen patriota, hizo esfuerzos sinceros para reconciliar los dos partidos, pero los girondinos rechazaron todas sus proposiciones. Desde la primera sesión del 24 de septiembre, la convención decretó por unanimidad la abolición del poder real. El pueblo de París iluminó y gritó: ¡Viva la República! Y al día siguiente decretó la convención que los actos públicos se fecharían en lo sucesivo año primero de la República. Ellos comenzaban como el año primero después de Cristo, ahora era el año primero de la República. Abolido el poder real, solo quedaba por resolver sobre la suerte del rey. En noviembre se descubrió en las Tullerías un armario con puertas de hierro donde se encontraron las pruebas de las relaciones de Luis XVI con los emigrados. Había cartas de ida y de vuelta. Y la convención decidió juzgar al monarca. Después de un proceso que duró 5 semanas, el 20 de enero de 1793, la convención declaró a Luis Capeto culpable de conspiración contra la libertad de la nación y de atentado contra la seguridad del Estado. En tal concepto se le condenó a muerte. El domingo 21 de enero, sobre la gran plaza que hoy es la Plaza de la Concordia, se levantó la guillotina enfrente de las Tullerías. Luis XVI subió al cadalso a las 10 de la mañana. Quiso hablar al pueblo que se apiñaba detrás de las filas de soldados, pero un redoble de tambor apagó su voz. Murió con el ánimo tranquilo de un cristiano. La ejecución de Luis XVI aumentó de una manera temible los peligros en que la Francia se había empeñado. Provocó una coalición general de todas las grandes potencias de Europa. En Francia mismo se sublevaron 100.000 campesinos de la Vendée. En los ejércitos de Dumouriez se preparó un golpe de Estado contra la Convención, cuya ejecución impidió solamente el patriotismo de las tropas. ¿Qué pasó? Esto en marzo y abril de 1793. Las tropas estaban peleando contra el enemigo, entonces no pudieron hacer un golpe de Estado, por su patriotismo, no pudieron hacer un golpe de Estado para disolver
volver hacia París y disolver la convención. De esa manera, las monarquías europeas estaban de alguna manera afirmando esta revolución al impedir que los mismos franceses fueran de vuelta a París a liquidar a esta convención. Para hacer frente a tantos peligros, la convención tomó medidas dictatoriales. Creó un comité de seguridad general para buscar a los sospechosos, un tribunal revolucionario para castigarlos, que juzgaba sin apelación. Se juzgaba sin apelación. Y por último, un comité de salvación pública que dispuso soberanamente de los medios de defensa interior y exterior y que, concentrando todos los poderes, resultó poco a poco un dictador de varias cabezas. En los departamentos y en los ejércitos, la convención delegó varios de sus miembros con plenos poderes, se les llamaba representantes en misión. La convención votó, por otra parte, una nueva constitución para reemplazar a la de 1791. Esta es la constitución de 1793, que era muy democrática, es decir, 100% democrática, pero se aplazó la época de ponerla en vigor a causa del peligro que corría la República y se decretó que el gobierno provisional de la Francia sería revolucionario hasta la paz. Y la paz no venía nunca. Había guerra con España en la zona de Nanterre, perdón, la zona de, ¿cómo se llama esto? Perpignan, de Bayona, en el país vasco francés y en el país catalán francés. Estaba en la zona de los Apeninos, guerra contra el Génova, en la zona del Rin, y las tropas avanzaban y lograron derrotar a los austríacos y a los alemanes, a los príncipes alemanes. No existía Alemania todavía, pero a distintos príncipes alemanes lograron derrotarlos y llegar hasta el Rin. O sea, toda la orilla izquierda del Rin, si usted ve de norte a sur, la orilla izquierda del Rin, todo eso pasó a ser francés. Incluso fueron derrotados también los holandeses, y los holandeses se contagiaron y generaron una revolución, los holandeses, para establecer una república en Holanda. Sin embargo, el conflicto había llegado a ser cada día más áspero entre la Gironda y la montaña. Como los girondinos habían propuesto, con ocasión del proceso del rey, la ratificación de la sentencia por el pueblo, la montaña los acusó de haber querido salvar a Luis XVI. Los acusaba también de querer una república federativa. Por el contrario, la Gironda, acusaba a Robespierre y a Marat de aspirar a la dictadura. Hizo enviar a Marat ante el tribunal revolucionario, que le absolvió. Y después una mujer valiente, entró y mató a Marat cuando estaba en la tina. Estaba bañándose, lo mató. Ensayó quebrantar la comuna e hizo arrestar a Helbert, uno de sus miembros. A fines de mayo, la comuna de París y los jacobinos resolvieron desembarazarse de sus enemigos por la fuerza. El 2 de junio de 1793, la comuna hizo cercar la convención por 80.000 hombres con 60 cañones y reclamó el arresto de los principales diputados girondinos. La asamblea ensayó resistir y salió en cuerpo de las Tullerías donde celebraba sus sesiones. O sea, los miembros de la asamblea salieron a cuerpo a enfrentar a estos 80.000 soldados con 60 cañones. Entonces, Auriot, jefe de la Guardia Nacional, mandó inmediatamente: ¡artilleros, a vuestras piezas! Los convencionales hubieron de volver a entrar y ceder. Entonces se decretó el arresto de 27 de sus miembros. Los montañeses eran en adelante los dueños de la asamblea, o sea, los más extremos,
los montañeses que venían de los franciscanos, que venían de Danton, de Marat, de Robespierre, los montañeses se hicieron dueños de la asamblea y los girondinos fueron sacados de la asamblea. Eso pasó en Chile también. Los ultras lo hicieron los hermanos Carrera. El terror. El golpe de estado del 2 de junio provocó en varias regiones insurrecciones girondinas de los moderados. En el mes de julio, contando la Vendée, que era realista, 70 departamentos, o sea, las 3/4 partes de Francia, estaban en armas contra París. Las 3/4 partes de Francia estaban en armas contra París. Eran pro-girondinos. Y la Vendée realista. Al mismo tiempo, era forzada la frontera por todos los puntos por los ejércitos enemigos. En el Comité de Salvación Pública, Danton, desacreditado por su política de conciliación, fue reemplazado por Robespierre. El Comité de Salvación Pública y la Convención quisieron desalentar a sus adversarios por el terror y forzar por el miedo a todo el país a armarse contra el extranjero. Esto es lo que se llamó la época del terror, la ley de los sospechosos. Declaró prevenidos de alta tradición a todos los que, habiendo hecho nada en contra de la libertad, no hubiesen, sin embargo, hecho nada por ella. Es decir, a los que estaban quietos, o sea, como pasó en la guerra civil, en la revolución o guerra civil en España, en las matanzas de Paracuellos, llevaban a los que estaban simplemente los que no habían hecho nada, que sabían que eran o realistas o moderados, los iban a matar a Paracuellos. Entonces lo mismo pasó acá. Decían, tú no hiciste nada, por lo tanto no hiciste nada por la revolución o por la libertad, vamos a liquidarlo. Se procedió a arrestos en masa y el Tribunal Revolucionario envió cada día hornadas, le llamaban, hornadas de condenados a la guillotina. Entre las víctimas más célebres fueron la reina María Antonieta, que presidía el Estado Llano, Bailey, que presidía el Estado Llano en la sesión del juego de pelota, o sea, gente que estuvo en la revolución, fueron también guillotinados. Y los girondinos arrestados el 2 de junio. Esos 27 girondinos le cortaron la cabeza. Hasta fin de julio de 1794, es decir, el terror duró, fueron ejecutadas en París 2.596 personas guillotinadas. El conjunto de víctimas por toda Francia fue de unas 2.000. En las regiones insurreccionadas hubo ejecuciones en masa. Se cometieron abominables crueldades por el representante Carrier en Nantes. Hizo ahogar a los prisioneros por millares y sin procesos en el Loira. Esos fueron los realistas de la Vendée. El número de cadáveres arrastrados por la marea en Nantes era tal que el agua del río se había envenenado y la municipalidad prohibió por bando el consumo de pescado. O sea, iban en unas botes grandes, metían a mujeres, niños, hombres, ancianos, todos los rebeldes de la Vendée realista y los sumergían, el bote lo hundían, después venía otro bote y otro bote, los ahogaban, todos engrillados, y también quemaban a las mujeres en hornos. Robespierre, miembro del Comité de Salvación Pública, había resultado el verdadero jefe del gobierno. Se había conquistado una gran popularidad y el sobrenombre de incorruptible, por su perfecta probidad, la dignidad y la simplicidad de su vida. Vivía con la familia de un carpintero. Ahí está, Robespierre. Ese es Robespierre. Ojos verdes. Rubio, ojos verdes. La sencillez de su vestido, su tono dogmático y el prestigio de las palabras de inocencia y de virtud que venía constantemente en su boca.
que tenía constantemente en su boca. Tenía un orgullo inmenso y la convicción de que toda la verdad estaba en él. Sus ideas, tomadas todas de Rousseau, tenían a sus ojos el valor de dogmas intangibles. No ser de su opinión era ser un mal ciudadano. Combatir sus ideas era un sacrilegio que solo con la muerte se podía expiar. Para preparar su reinado de la virtud fue por lo que mantuvo el régimen del terror. Y la guillotina fue empleada, según la expresión de un historiador jacobino, en el mejoramiento de las almas. También se sirvió de ella para desembarazarse de los dos grupos que en la montaña combatían su política. Se llamaban los indulgentes y los rabiosos. Los rabiosos, cuyo jefe era Herbert, eran ateos. Querían descatolizar a Francia. Por donde quiera que dominaban, cerraban las iglesias y se divertían en celebrar en ellas el culto a la diosa razón. Su grosería y su ateísmo eran odiosos a Robespierre. El grupo de los indulgentes estaba formado por Danton y sus amigos. Desde fines de 1793, estando ya conjurado el peligro exterior e interior, habían ganado las batallas, mucha guerra, largo de contar, declaraban que el terror no tenía ya razón de ser y que era tiempo de restablecer el reinado de las leyes y de la justicia para todos. Eso es lo que decían el grupo de los indulgentes. Robespierre hizo arrestar y guillotinar a los rabiosos sobre pretexto de complot que tenía a sitiar por hambre a París y provocar el degüello de la convención. Eso fue el 24 de marzo de 1794. Algunos días después, acusados los indulgentes de conspirar para el restablecimiento de la monarquía, eran arrestados y guillotinados a la vez, el 5 de abril. O sea, el 24 de marzo se degollaron a los rabiosos y el 5 de abril se degollaron a los indulgentes. Danton, prevenido, no quiso huir. Va, dijo, ¿qué se puede llevar a la patria? ¿Es que se puede llevar a la patria bajo la suela de los zapatos? No entiendo. Bueno, y le cortaron el pescuezo a Danton. Muerto Danton, ya no quedaba nadie para contrabalancear la influencia de Robespierre. Durante 5 meses, hasta fin de julio de 1794, este ejerció una verdadera dictadura. El terror se redobló. La guillotina funcionaba sin descanso. Solo en las jornadas del 7 y 8 de julio se cortaron 150 cabezas. Quizás pensaba Robespierre poner en fin un término a estas injusticias carniceras, estas injustificadas carnicerías, cuando fue derribado a su vez por una coalición de todos sus enemigos, violentos y moderados, en la sesión del 9 termidor del año 2 de la convención, el 27 de julio de 1794. Los conjurados se habían distribuido sus respectivos papeles. Antes que Robespierre pudiese tomar la palabra, uno de ellos pedía el procesamiento del nuevo Cromwell. Dicen, este Cromwell tiene que morir, porque tenían miedo de que Robespierre los matara a ellos, por supervivencia. Todos revolucionarios dijeron, es un Cromwell, es un carajo sin vergüenza. Robespierre ensayó vanamente defenderse. El presidente, que era del complot, cubría con el ruido de su campanilla furiosamente agitada. Cuando hablaba Robespierre, movían la campanilla y hacían ruido para que no fueran seducidos por la oratoria de Robespierre. Después de una tumultuosa sesión y a los gritos de «abajo el tirano», fue decretado el arresto por unanimidad. Sin embargo, la comuna estaba por Robespierre
y lo hizo poner en libertad aquella misma noche. Pero Robespierre no se atrevió o no quiso dirigir una insurrección. Fue arrestado de nuevo al día siguiente e intentó matarse disparando y el disparo no le dio la muerte en el suicidio. Y fue llevado sangrando a la guillotina con 21 de sus partidarios. En la coalición que acababa de de derribar a Robespierre, existían varios terroristas. Después de la victoria, se prescindió bien pronto de ellos y el poder volvió a los moderados. Querían moderación, la gente estaba cabreada. Las leyes de excepción fueron revocadas y abolido el régimen del terror. Se produjo un movimiento general de reacción contra la política y el personal montañés. Los montañistas, los de la montaña, que eran todos extremos. Se llamó a la convención a los girondinos que habían sobrevivido y se cerró el club de los jacobinos. Se llegó a la moderación. Estos son los petimetres. Los petimetres que eran realistas. Y los sans-culottes, que eran revolucionarios. Se enfrentaban en la calle. Los últimos diputados de la montaña, que eran de Robespierre, de todos estos, de Marat, de Danton, ensayaron de sublevar al pueblo de los arrabales de París para volver a coger el poder. En abril y mayo de 1795, ya estamos en 1795, hubo 2 motines populares, pero la victoria fue obtenida siempre por la convención y los obreros de París tuvieron que rendir sus picas, fusiles y cañones. Otro peligro amenazó entonces a la convención. Los realistas habían recobrado ánimos después de la derrota del jacobinismo, los partidarios del rey. El partido realista se reclutaba en París sobre todo entre la juventud dorada, es decir, la juventud elegante. Estoy con poca batería. Entre la juventud elegante. Los petimetres, armados de garrotes, daban caza en las calles a los jacobinos. En el mediodía hubo un verdadero terror blanco. Los antiguos jacobinos fueron degollados. Terror blanco, o sea, de los partidarios del rey. En el mediodía, en la parte de la Niza, de la Provence. O sea, en el sur de Francia, en la Francia mediterránea. Para asegurar la duración de la República, la Convención inquieta decretó que las 2/3 partes de los diputados del futuro cuerpo legislativo deberían escogerse entre sus miembros. Los realistas, furiosos y despechados, dirigieron contra la Convención una violenta insurrección que fue sofocada gracias a las hábiles y crueles disposiciones del joven general de 23 años, 22 años, Napoleón Bonaparte, puesto a la cabeza de las tropas de la Convención el 5 de octubre de 1795, 13 vendimiario. 3 semanas más tarde, el 26 de octubre de 1795, la Convención se separó a los gritos de ¡Viva la República! Y viene lo que se llama el directorio, otra etapa de la historia de la France, de esta revolución francesa. Y como estoy con poca batería, tengo que terminar y después seguiré con la obra de la conversión, el directorio y después el ascenso de Napoleón Bonaparte. Pero ya se ve por dónde van los tiros. Bendiciones, viva Cristo Rey.